por haber venido y por Vanessa y la gente de Afin para invitarme a hacer este seminario. Voy a ver si puedo, compartir, creo que aquí, ¿no? Vale, un segundo, ¿eh? Vale, he compartido bien la pantalla, ¿verdad? Sí, sí se Vale, ve. veis solo la diapositiva y a mí, ¿no? ¿Está bien? Sí. Vale, vale. Vale, pues eso, que estoy muy contenta de estar aquí. Como decía Vanessa, pues yo hice mi tesis en Australia y me hace bastante ilusión estar presentando porque ahí en Australia no existe una defensa como tal y bueno, pues nunca he tenido la oportunidad de presentar la tesis entera, ¿no? Así que esta va a ser como un poco mi primera vez de hacerlo así. Bueno, pues mi tesis doctoral se llama Taming Egg Donors, la producción de la bioeconomía de la donación de óvulos en España. Y bueno, durante la presentación vais a ver algunas imágenes, que son imágenes que o bien tomé yo durante el trabajo de campo o me las pasaron las participantes de esta investigación. Bueno, antes de empezar me gustaría dar un poco de contexto, que posiblemente muchos de vosotros ya conocéis, pero bueno, España tiene la industria de la fertilidad más destacada de toda Europa y para que os hagáis una idea, en 2017 recibió casi 15.000 pacientes internacionales. Más de la mitad de los ciclos de estos pacientes que venían a España eran ciclos con óvulos donados. Esta gran demanda de la donación de óvulos se debe mayoritariamente a un retraso generalizado de la maternidad en Europa y también en España. Y de hecho, como veis en este gráfico, pues una gran parte de los tratamientos que se hacen con óvulos donados están dirigidos a mujeres que tienen más de 40 años, ¿no? Y bueno, ¿y por qué España es esta destinación, ¿no?, favorita para este tipo de tratamientos? Pues la razón es porque hay mucha donación de óvulos y también en 2017 pues, se hicieron más de 15.000 extracciones de óvulos. Las razones de por qué hay más donantes de óvulos aquí que en otros países tienen que ver con diversos factores. Algunos son legislativos, porque hay países que directamente no está permitida la donación, pero bueno, entre los que sí que está permitido cabe destacar el tema de la compensación económica, que en España ronda alrededor de los 1.000 euros y que bueno, que otros países no tienen, ¿no? Bueno, además, también es importante mencionar que en España la donación es anónima y esto también se relaciona con algún tipo de incentivo a que haya tantas donantes y que, a pesar de esta compensación, está dentro del marco del altruismo. Muy bien. Pues otro aspecto del contexto que es importante remarcar es que la industria de la fertilidad en España no es una industria mayoritariamente de base local, sino que cada vez está más integrada en una industria transnacional de atención médica privada, ¿no? Aquí he puesto unas imágenes de IBI que no voy a explicar detalladamente, pero solo para poner un ejemplo de una clínica que empezó en España, pero que a día de hoy es el grupo más grande de atención médica privada de reproducción, con acuerdos internacionales y que además cotiza en bolsa, ¿no? Es, bueno, para contextualizar un poco el tema de la irrupción de los fondos de inversión y grandes grupos transnacionales en el mundo de la fertilidad. Y como podéis ver en esta imagen, por ejemplo, en la web, pues la cuarta pestaña de la web oficial de IRI ya habla del programa de donación de óvulos en España, ¿no?, que es su producto más valioso y más rentable, digamos. Bueno, mi pregunta de investigación es cómo se estabilizan los cuerpos de las donantes para que se conviertan en objetos de extracción para la bioeconomía reproductiva española. Y en este sentido me interesan los protocolos de las clínicas de fertilidad que permiten que estas relaciones entre clínicas y donantes funcionen, ¿no? Es decir, voy a cruzar las miradas de tanto las donantes como las de los profesionales de la reproducción para ver cómo este sistema se orquestra para que funcione tan bien como está funcionando, ¿no? Esta tesis parte de la idea de que la donación de óvulos es un proceso frágil en el sentido de que debe manejarse con mucho cuidado desde el principio, que sería la selección de la donante, hasta el final, que sería el momento en que se asignan futuros a los óvulos extraídos.
Este proceso puede fallar en cualquier momento porque la donante puede no seguir las reglas correctamente, los medicamentos pueden no generar el efecto esperado, a veces los riesgos pueden no ser posible contenerlos y, bueno, un largo etcétera de cuestiones que podrían hacer que esto saliera mal. Y esta es la razón por la que las clínicas tienen una serie de métodos in place, ¿no? Que funcionan para justamente minimizar estos riesgos asociados con la donación y que esto pueda funcionar. Bueno, brevemente me gustaría explicar, bueno, el título de mi tesis se llama Taming Egg Donors, como habéis visto en la primera parte, la elección de este término, ¿no? Este término en inglés literalmente se puede traducir como domesticar o amansar, ¿vale? Sin embargo, esta traducción realmente no encapsula la carga semántica que tiene en inglés y que va más allá de un marco de disciplina como top-down, ¿no? De arriba abajo, sino que el término tame también da cuenta de otras formas de colaboración ambivalente que incluyen relaciones afectivas y de reciprocidad. Es decir, a pesar de que se basa en una idea de que hay una jerarquía en esta relación, no hace del sujeto, digamos, que está abajo, pasivo, sino que, bueno, le da toda la agencia, ¿no? Bueno, espero que esté suficientemente claro, ya sé que es un poco corto, pero bueno, y solo decir también que uso este término apoyándome en el uso que hace Aníbal Arregui cuando habla justamente de cómo se han teorizado las relaciones entre animales, bueno, animal-humanas. Si a alguien le interesa esta referencia, la puedo dar al final. Bueno, pues brevemente sobre mi trabajo de campo. Realicé un trabajo de campo en Barcelona en 2019, donde hice entrevistas semiestructuradas, hablé con 25 donantes y 25 profesionales de la reproducción asistida. También hice un focus group con 3 donantes de óvulos y hice observación participante en una clínica de fertilidad, donde observé rutinas de laboratorio, ecografías, extracciones de óvulos, etc. Bueno, vamos ahora ya a los resultados de la tesis. Voy a empezar por el primer capítulo, que se llama Asegurarse un futuro con la donación de óvulos, donde lo que voy a hacer va a ser explorar el modo en que las donantes deciden hacerse donantes de óvulos y las conexiones con estas decisiones y el mercado laboral. Es decir, qué conexiones existen entre esta decisión y el mercado laboral español. Brevemente me gustaría conceptualizar el término clinical labor, que es acuñado por Cooper y Walby, y que me sirve en este trabajo para pensar en el tipo de relaciones que hay entre trabajo y donación de óvulos, ¿no? Bueno, Cooper y Walby lo que vienen a decir es que el trabajo clínico, donde ellas incluyen también la donación de óvulos, por ejemplo, la subrogación, tiene el origen en los trabajos que se hacían de forma gratuita, los trabajos reproductivos que se hacían de forma gratuita durante la época fordista, ¿no? Podemos pensar, por ejemplo, en el trabajo de las amas de casa, etcétera. Según ellas dicen, cuando la fábrica fordista se desintegra, todo este tipo de trabajos pasan a integrarse de manera más o menos regular en el mercado laboral, pero sin embargo traen consigo esta herencia de estos trabajos que se hacían de manera naturalizada por parte de mujeres, y eso hace que estén devaluados, ¿no? Y ellas esto lo relacionan para explicar por qué todo este tipo de trabajos todavía está tan dentro de marcos de altruismo, no solo en España, sino en muchos lugares del mundo, ¿no? Bueno, yo creo que con esto ya tenemos suficiente para el contexto teórico. Y bueno, pues voy a ir explicando 3 maneras distintas en las que, por parte de las donantes, este trabajo o esta decisión de hacerse donante de óvulos se relaciona con el mercado laboral. La primera es, algunas donantes me dijeron que de hecho ellas donaban óvulos para ganar tiempo para poder encontrar un trabajo, ¿no? Os voy a leer esta quote de Merche, que dijo: de junio a octubre estuve buscando trabajo día y noche. Me inscribí en Infojobs, Adecco, Randstad, fui al SOC, a una institución de mi pueblo donde te ayudan a buscar trabajo y también a hacer formaciones. Fui tienda por tienda con mi currículum, fui a Barcelona a dejarlos, moví cielo y tierra. Pero claro, llegó un punto de decir, vale, mi idea era empezar a estudiar, ahora no puedo ahorrar, no puedo hacer nada.
en febrero vuelve a empezar la campaña para apuntarse a la universidad para el año que viene, habré perdido un año entero y no encuentro trabajo, ¿sabes? El dinero no era para pagar la universidad, sino para tener algo ahí por si acaso. Es decir, quieras o no, el transporte, imprimir los currículums. Bueno, me parece interesante esta idea de ganar tiempo porque vemos como en este caso los tratamientos de reproducción no solo están vendiendo tiempo a las posibles receptoras, ¿no? Que en la mayoría de ellas hay la narrativa de que se les ha acabado el tiempo para tener hijos, ¿no? Sino que también de algún modo venden tiempo a las proveedoras de óvulos, ¿no? Que intentarán alcanzar sus objetivos a través de esta posibilidad de donar óvulos. Bueno, la siguiente sería donar óvulos como un trabajo escogido. Es decir, algunas de las participantes conceptualizaban la donación de óvulos explícitamente como un trabajo. A través de cálculos y comparaciones que ellas hacían en términos de dinero y esfuerzo, la provisión de óvulos se ve preferible a estar en el mercado laboral regular. Por ejemplo, ahora os voy a leer una quote de Martina. Ella se mudó a Barcelona cuando tenía 18 años para empezar la carrera y sus padres le pagaban el alquiler de su piso y la comida, pero no todo el resto de gastos que ella tenía en una ciudad como Barcelona, ¿no? Para ello, ella tenía que contar con el dinero que ganaba el verano trabajando a PortAventura, pero que podía trabajar solo un mes, o sea que no era mucho, ¿no? Y ella me decía esto: este ha sido mi salario durante estos 4 años en Barcelona. Recuerdo que una chica de mi clase trabajaba en Nostrum y me dijo, está muy bien porque así podré pagar lo que quiera. Y yo pensé, sí, claro, puedo trabajar antes de Semana Santa durante 3 meses. Luego pensé, ay, ¿qué va? Puedo donar óvulos y en un mes tengo más de 2 sueldos. Porque sumando mi sueldo de PortAventura de julio y agosto, gano lo mismo que donando óvulos una vez. Entonces es como, lamento decirlo así, pero es una manera fácil de... Entonces, si lo comparas, trabajo 2 meses en verano o los fines de semana o estoy 2 semanas metiéndome estas hormonas a mi cuerpo, claro, según mi forma de ser, mi personalidad y mi experiencia, yo elijo donar óvulos y tener esta compensación económica. Y vamos a por la última, que se llama, bueno, la he llamado asegurar un futuro profesional con la donación de óvulos. Y es que no, bueno, esto se refiere a que no era raro, de hecho tuve bastantes participantes que estaban en este caso, algunas donantes donaban óvulos para poder cubrir el periodo en que estarían haciendo prácticas no remuneradas, ¿no? Es decir, muchos grados, de hecho, casi cualquier tipo de formación en España requiere unas prácticas a empresa para poder obtener el título. Sin embargo, muchas de ellas no son pagadas y todavía menos las que son en grandes empresas del sector, ¿no? Las que suelen ser más emocionantes. Entonces, algunas de ellas que no podían permitirse trabajar gratis, digamos, por la mañana y ir a clase por la tarde, es decir, no tener ningún ingreso, decidían hacer una donación de óvulos. Os leo esta quote de Elena que me decía, la primera vez fue algo más personal, por lo que te dije. Y la segunda fue, bueno, me dieron una compensación económica de 1.000 euros y yo estaba en el 3er año de la uni y mi sueño era ir a Argentina durante 4 años durante el 4.º año para hacer las prácticas ahí. Entonces fue como, dona una vez más y me voy. Y estuvo bien, sí, y pude ir con un colchón, es la verdad, porque económicamente no es que yo estuviera muy bien precisamente, pero si quería lograr ese sueño, tenía que sacarlo de algún lado. Vemos esta narrativa también, ¿no?, que normalmente forma parte de las narrativas de las receptoras, el de cumplir un sueño, se ve aquí también reflejado en el sueño de Elena, ¿no?, de irse a Argentina. Bueno, no voy a hacer las conclusiones de cada capítulo, voy a hacer unas finales porque no tengo mucho tiempo. Así que de momento voy a pasar al siguiente capítulo que se llama Nada que perder, información y percepción del riesgo entre las donantes de óvulos. Bueno, muchos debates que tienen que ver con la donación de óvulos alrededor, en distintas partes del mundo, cada vez están más interesados en el tema del consentimiento, ¿no? En el sentido de que no existen a día de hoy estudios longitudinales sobre los riesgos de donar óvulos a largo plazo. Entonces se cuestiona cómo es posible dar consentimiento si esta información no existe, ¿no? Bueno, yo comparto el interés por estos debates y en este capítulo lo que voy a analizar es la información que dan las clínicas a las donantes, cómo esta información se recibe y qué tipo de imaginarios crea en las donantes. Durante mis observaciones, una cosa que me sorprendió bastante es que muchas veces cuando las donantes iban a hacer su primera entrevista
su primera entrevista informativa, si seguían interesadas, seguidamente el personal de administración o los mismos médicos ya les daban digamos, el papeleo que tenían que firmar para formalizar ese agreement con la clínica, ¿no? Y estos papeles eran, por ejemplo, un consentimiento de protección de datos, que era una página, consentimiento de donación de óvulos, que eran 8, un cuestionario demográfico y de historia médica, que eran 4, consentimiento para el test genético de portadores, que eran 7 páginas, y un test psicológico de 144 páginas. Todo esto el mismo día que llegaban a la clínica, ¿no? Y esto, en algunos casos, hablando con donantes, generaba algunos problemas, sobre todo porque normalmente las clínicas preferían que las donantes firmaran todo eso en la misma clínica, en vez de que se lo pudieran llevar a casa, ¿no? Leo esta quote de Andrea, que me decía: la primera cita con el doctor, recuerdo que era un hombre muy comercial y todo era perfecto, todo era bonito y todo lo que ibas a hacer ahí era genial. Entonces, cuando empecé a hacer esas preguntas, los detalles, ¿no? Como, sí, pero este tiene riesgos. Me dijo, sí, pero no te preocupes, no sé qué. Y me hizo, te hacía firmar los documentos en la misma consulta. Le dije que no, que me los quería llevar a casa para firmarlos ahí. Pero me dijo que no, que tenía que firmarlos en la clínica. Y yo le dije, bueno, entonces no hay problema, me quedo aquí. Y me quedé como 2 horas enteras. Bueno, Andrea contaba que ella estaba comprometida en leer todos esos documentos antes de firmarlos, ¿no? Sin embargo, esto no era el caso de otras participantes que me contaban experiencias distintas, ¿no? En este sentido, creo que es importante que tengamos en cuenta que, a pesar de que estos problemas de los que a menudo hablamos cuando hablamos de consentimiento, ¿no? El hecho de que no existen estudios, el hecho de que podamos cuestionar la manera en que se hace consentir a las donantes, sin embargo, esto no puede por sí explicar o resolver a lo mejor todos los problemas que existen en el proceso informativo para donar óvulos, ¿no? Os voy a contar brevemente un caso de estudio, que es el de Mika. Ella, cuando hice la entrevista, había donado una vez, tenía 22 años, y me dijo que no quería repetir, porque además, voy a hablar más de su caso más adelante, pero tuvo problemas con la donación. Sin embargo, después de 6 meses, me escribió para decirme que había cambiado de opinión, que necesitaba dinero para pagar las tasas y los libros del año escolar, y que quería seguir adelante. De hecho, me pidió información sobre riesgos y le di lo que yo podía saber y sobre todo remarcando el tema de que no existían estudios y sin embargo, pues ella siguió adelante, ¿no? A ver, un segundo, pues lo que os decía, creo que tenemos que pensar en el riesgo como una noción situada, es decir, no hay una situación en que 2 personas pueden recibir la información de la misma manera y que hay otros factores que influyen en la percepción del riesgo, ¿no? Que no tienen que ver con la cantidad de información que se da. En este caso podemos hablar, por ejemplo, de la confianza que tienen, por supuesto, muchas donantes en los expertos médicos que las están tratando y eso ya de por sí les da mucha seguridad y la sensación de que nada va a pasar. Y también la confianza en las instituciones, ¿no? O sea, muchas donantes, por ejemplo, el hecho de, por supuesto, que la donación sea legal y reconocida legalmente en España, era algo de que por sí les daba confianza. Y el conocimiento, a veces durante la entrevista, de que en otros países a lo mejor no lo era, despertaba una cierta inquietud. Y otro aspecto que salía muy a menudo es el tema de la edad en la que se da el consentimiento, ¿no? Esto se hablaba mucho, sobre todo era un tema que salió con las donantes que habían donado años después. Es decir, que yo les estaba haciendo la entrevista, pero que habían donado hacía bastantes años, ¿no? Es el caso de Alba, que ella donó con 18 años y hicimos la entrevista cuando tenía 25. Y ella me decía esto, me decía, así que cuando tienes esa edad y te dicen que por no hacer nada te van a dar 1.000 euros y que además estás protegida y tal, y si estás pensando que vas a hacer feliz a alguien, es genial, ¿no? Así que lo haces. Acaban captándote. Y por supuesto, habrá mucha gente que lo hizo porque mi amiga lo hizo y así yo también lo hago. Trata de imaginarte cuántas niñas lo hicieron así. Sí, me dieron la información y me hicieron firmar que lo había entendido. Obviamente yo no había entendido nada. Lo que se supone que tenía que entender, no podía entenderlo en ese momento. Pues como os decía, creo que en este sentido es interesante pensar en la temporalidad de la donación de óvulos y creo que es una idea que nos puede ayudar
a pensar en eso, ¿no? Porque la donación de óvulos de por sí ya tiene una temporalidad que es de 18 a 29 años. Sin embargo, la gran mayoría de donaciones, y esto algunos registros lo contabilizan, se realizan en una edad que es más temprana, que normalmente es de los 18 a los 23. Y además es precisamente en ese periodo de tiempo que muchos donantes se encuentran en una situación especialmente vulnerable, ¿no? En la que ya tienen muchos gastos en su vida diaria, pero a la vez no pueden o no quieren ya depender de otros soportes, ¿no? En muchos casos directamente no los tienen. Bueno, y por último, sobre el tema de la información, una cuestión que me interesaba mucho es cuánto sabían las donantes de lo que iba a pasar con su donación, ¿no? Es decir, ya no estamos hablando de la información que puedan tener sobre los riesgos o no, sino sobre lo que ellas saben o no saben de cómo funciona esto después de su paso por la clínica. Y lo que me sorprendió en este sentido era que los imaginarios que ellas tenían de lo que iba a pasar en muchas ocasiones estaban bastante apartados de las realidades de la bioeconomía actual, ¿no? Muchas no sabían cuántos óvulos les habían extraído, si iban a ser congelados para ser enviados, a cuántas parejas podían cuántas parejas podían llegar a usarlos, de dónde venían las parejas. En muchos casos, incluso estas posibilidades ni siquiera se sabía que existían, ¿no? Me encontré con un conocimiento muy pobre sobre las realidades actuales de la circulación y de pacientes y materiales biológicos. Os leeré esta quote de Emily que me dijo, bueno, yo le pregunté, ¿te dijeron si tus óvulos iban a ser para uno o más destinatarios? Y Emily me dijo, no, pero no sé si más mujeres pueden usarlos. Creo que hay una ley que dice que no se puede. O sea, no se puede. En teoría, bueno, no dijeron nada en relación a esto. Y en los documentos que leí tampoco lo decía. Hablaban de la receptora, eso lo sé. También las entrevistas que yo hice con los profesionales de la reproducción en relación a las prácticas informativas, de hecho, se alinearon perfectamente bien con lo que me habían contado muchas donantes, ¿no? Porque me explicaron que efectivamente no se solía comunicar información detallada sobre los resultados. Me explicaron que, sin embargo, sí que se podía informar, y de hecho se animaba un poco a las donantes a hacerlo, de si la donación había dado lugar a embarazo, ¿no? Bueno, argumento que de algún modo el oscurecimiento de esta información, a lo mejor más de carácter comercial, de algún modo tiene el objetivo de evitar debates a nivel de justicia reproductiva, ¿no? Y que ellas puedan ser un agente en este sentido. Además, poder decir si se ha producido un embarazo, por ejemplo, pero no el número de óvulos extraído, de alguna manera también traza esos límites de los que hablaba antes, ¿no? Y reorienta la motivación de las donantes, que es legítima, ¿no? Que en este caso es si han podido ayudar, que se supone que de todo eso va el tema, ¿no? Pasamos al capítulo 3, vale, estoy mirando el tiempo a ver cómo voy, donde vuelvo a hablar del tema del trabajo de la donación, pero esta vez desde otro prisma. Esta vez me interesa el tipo de trabajo que implica la donación de óvulos, ¿no? En este sentido, identifico los pasos o operaciones que las mujeres tienen que llevar a cabo para hacerse biodisponibles para la industria de la reproducción. Y estas operaciones, estos pasos que voy a detallar, los conceptualizo no tanto como pasos para que empiece el trabajo clínico, sino como trabajo clínico en sí mismo, que normalmente además no está contabilizado, ¿no? En otras palabras, sostengo que convertirse en donante de óvulos en España es un proceso laborioso, tanto físico como emocionalmente, y que tiene lugar antes, durante y después del tratamiento en sí. Voy a hablar de estas cuestiones: escoger una clínica, entender el propio biocapital, decidir cómo, quién y cuándo va a inyectar la medicación, compaginar los compromisos vitales con la donación y gestionar el dolor y el miedo. Empezamos con el primero. Voy a leer una parte de mi tesis. Hacer trabajo de campo para mi tesis implicó caminar muy a menudo por una parte particular de Barcelona. El área, que va desde la Plaza Francesc Macià hasta la Plaza María Cristina y conectada por la Avenida Diagonal, alberga la mayoría de clínicas de fertilidad de Barcelona, así como grandes corporaciones, bancos, hospitales privados y hoteles. Rodeada por 4 de los barrios más benestantes de la ciudad, Las Corts, Sant Gervasi, Sarrià y Pedralbes, esta parte de la Diagonal es como un valle rodeado de altos edificios, nuevos y antiguos,
que marcan la frontera de uno de los escaparates más elegantes de la ciudad. Las mujeres que quieren donar óvulos normalmente tendrán que pasear por estas calles durante algún tiempo. Esta ascensión, tanto real como simbólica, a esta parte de la ciudad, forma las experiencias de las donantes de diferentes maneras. Para la mayoría de ellas, que no viven cerca de la ciudad y a veces ni siquiera en la ciudad, este se va a convertir en un espacio liminal agradable que les permitirá degustar brevemente las delicias de una locusta industria que invertirá en su atención y cuidado durante un tiempo. Efectivamente, había un tema interesante por parte de las donantes que normalmente ellas, había la percepción de que existían clínicas que eran menos seguras que otras, ¿no? Y ellas se tomaban bastantes molestias en el momento de decidir cuál clínica. Y esa decisión normalmente se hacía a partir de sus conocimientos en relación a clínicas privadas de Barcelona, ¿no? Donde las marcas de las clínicas aparecían como indicadores de seguridad. Leemos esta quote de Elena que dice: entonces, claro, busqué y vi a Dexeus y dije, wow, es la que tiene más renombre. Decidí que lo haría en Dexeus porque estaba entre Dexeus y Tecnon, y me decidí por Dexeus porque siempre había anuncios en la tele y cosas como que se enfocaban en temas de maternidad, de mujeres, ¿no? No sé, es la impresión que tenía, ¿no? La mayoría de futbolistas o los famosos de Barcelona dan a luz ahí, ¿no? Vemos como estos imaginarios del lujo y del nombre de las clínicas aparecen. Pero, sin embargo, si elegir una clínica es el primer paso para hacerse donante, darse cuenta de que tal vez no vayan a poder elegir es el segundo, ¿no? Para la mayoría de las donantes, esto es algo que empiezan a entender tan pronto como empiezan a establecer contacto con las clínicas. Lo que normalmente empieza con una evaluación para determinar qué clínicas ofrecen la mejor combinación de seguridad, compensación y conveniencia, a veces terminaba en una búsqueda por encontrar una clínica que las aceptara, sin más, ¿no? El rechazo de algunas donantes por parte de algunas clínicas tiene que ver con distintas cuestiones que vamos a analizar un poquito más adelante, pero podrían resumirse en muchos casos en tener fenotipos en exceso, es decir, que las clínicas dicen que ya tienen muchas donantes con las características que esa donante tiene, o no cumplir los estándares de calidad sanitaria genética que tienen en la clínica, ¿no? En este sentido, fue interesante ver como digo aquí, que muchas donantes que habían sido rechazadas en una clínica empezaban a llamar a otras clínicas hasta que finalmente, depende del motivo de descarte, ¿no? Pero acaban consiguiendo una clínica que tal vez era un poco menos exigente con la historia médica de la familia y las aceptaba. Os leo esta quote de Nancy, que fue descartada porque tenía fenotipos en exceso. Me dijo, me llamaron y me dijeron que era mejor cancelar la cita porque no había gente que quisiera mi perfil. Por mis rasgos étnicos, supongo. Que era mejor no hacer todo el proceso. Porque claro, estas células, mis óvulos, se quedarían ahí durante meses. Y claro, no querían hacerlo por ahora en caso de que nadie quisiera esos óvulos y estuvieran ahí sin nada que hacer. Me dijeron que en el caso de que alguien los quisiera, entonces me llamarían para empezar el trámite. Entonces la cita quedó en nada y ya. Eso fue todo lo que hice. Bueno, voy a pasar. Podría comentar más cosas, pero me paro aquí. Siguiente punto, organizar quién, dónde y cómo inyectar la medicación. En este sentido, destacar que muchas donantes contaban con terceras personas, que eran las que les metían las que les preparaban la medicación y se la inyectaban. Y que además normalmente tenían muchísimos compromisos laborales o a veces de formación, de estudios, por lo cual una buena organización era muy necesaria, ¿no? Estas organizaciones complejas normalmente eran bastante vulnerables porque a veces las personas que tal vez eran las encargadas de medicar a la donante ese día no podían, un poco así sin avisar previo aviso, ¿no? Y se encontraban solas, o porque a veces simplemente estos órdenes no funcionaban. Voy a explicar un ejemplo, que es el ejemplo de Mika. Mika vivía en un pueblo, antes he hablado de ella ya, a 27 kilómetros de la clínica donde trabajaba, ¿no? Por las mañanas trabajaba, de la clínica donde hacía la donación. Por las mañanas trabajaba en el pueblo y para ir a la clínica tenía que coger un tren, un ferrocarril, un autobús y caminar cuesta arriba durante 10 minutos en un viaje que en el mejor de los casos tardaba 1 hora y 10 minutos. Después de la consulta a la clínica, tenía que ir a su centro de estudios, que era otra hora de transporte público,
y finalmente a las 9 de la noche, cuando se terminaban las clases, tenía que volver a casa, por lo que tenía que hacer 1 hora más de tren. Sin embargo, un día el tren se retrasó y ella tenía que inyectarse la medicación, ¿no? Y bueno, vamos a ver qué pasó. Mika me dijo, un día el tren se retrasó cuando volví a casa. Había ido a la clínica, tenía todas las agujas conmigo y tenía que preparar todo el espectáculo, refiriéndose a las inyecciones, ¿no? Entonces bajé en la estación de San Adrià porque tenía que ponérmela a las 10, tenía que ser muy puntual y no me podía pinchar. Iba a pincharme y en el último momento tenía que pincharme aquí, y me señala al costado de su barriga, y en el último momento la mano se paraba. Era como si mi cabeza dijera, pínchate, pero mi cuerpo ya no quería hacerlo. Y yo le pregunté, ¿pero al final pudiste? Y así, al final, porque también estaba en San Adrià, que es una zona que a las 10 de la noche, y tenía un montón de agujas. Y yo, como si la gente pensara que estabas, y ella, exacto. Y había un grupo de tíos ahí, y empecé a llorar. Porque claro, con todo esto yo estaba muy hormonal. Estaba bien cuando bajé a San Adrià, pero cuando vi que tenía que pincharme, pero la mano no me bajaba, y lo intenté 3 veces, ahí empecé a ponerme nerviosa. No, Mika, basta. Bueno, como hemos visto en la historia de Mika, otro aspecto que hay que solucionar justamente es esta compaginación de la donación con los estudios o trabajo, ¿no? Depende de la donante. En este sentido fue interesante ver que, bueno, la compensación económica, que se supone que conceptualmente está pensada para facilitar el proceso de la donante, es decir, por ejemplo, poder coger algún día libre en el trabajo, poder coger un taxi en vez de coger el metro, etcétera, casi nunca tenía ese uso, ¿no? Lo que hacían la mayoría de donantes, en cambio, era compactar al máximo sus horarios para poder acabar con la donación con ese dinero que fuera como totalmente extra, ¿no? Sin haberse gastado nada de eso durante el camino. En ese sentido, bueno, lo que pasaba era que las clínicas recomiendan, después de la extracción de óvulos, ¿no? Que es una operación, que descansen entre 24 o 48 horas, ¿no? Pero lo que yo vi fue que muchas de las donantes ahí iban a trabajar el día siguiente mismo de la operación, o incluso el mismo día en el turno de tarde, ¿no? Es decir, si habían tenido la extracción por la mañana, iban a trabajar en el turno de tarde el mismo día. Merche, por ejemplo, me dijo, me recomendaron no ir a trabajar ese día, pero recién había encontrado ese trabajo. Fue empezar el proceso y conseguir el trabajo. Pensé, qué suerte tengo, ¿no? Y aún más en una tienda. Y precisamente programaron la extracción para un sábado por la mañana. Pensé, ¿cómo voy a decirles después de una semana trabajando ahí que no voy a ir un sábado por la tarde porque tengo... Bueno, y efectivamente ella fue a trabajar por la tarde, ¿no? Donde pudo soportar el dolor y no tuvo que irse a casa. Así que tuvo suerte. Y bueno, finalmente creo que hay que considerar también la gestión del miedo y la soledad en la clínica y también sobre todo del dolor, ¿no? Las narrativas de las clínicas, y esto se ve en las páginas web, pero también lo vi estando presente en una primera entrevista informativa, normalmente hablan del proceso de donación como un proceso donde hay un dolor muy mínimo, ¿no? Y de hecho lo presentan como algo casi natural. Se dice que es como una frase que repiten mucho, que es como una menstruación, pero un poco más fuerte. Bueno, en mis observaciones y sobre todo hablando con donantes, esto no era así, no era un dolor que pudiera compararse con nada, no porque fuera necesariamente en todos los casos tan excepcional, sino porque era muy único y no era algo que la mayoría hubieran vivido antes, ¿no? Si no habían hecho otras donaciones. En este sentido creo que gestionar el dolor y el miedo es también parte de este trabajo de donación y sobre todo si tenemos en cuenta que, como os decía antes, que muchas donantes van a trabajar el mismo día de la donación, algo que la mayoría hubieran vivido antes, ¿no? Si no habían hecho otras donaciones. En este sentido creo que gestionar el dolor y el miedo es también parte de este trabajo de donación y sobre todo si tenemos en cuenta que como os decía antes, que muchas donantes van a trabajar el mismo día de la donación. También había muchas que, contrariamente a las recomendaciones de la clínica, iban a la operación solas y se iban solas también, ¿no? Bueno, todo esto forma parte del trabajo no reconocido de la donación de óvulos y que de alguna manera visibilizo en este capítulo. Pasamos al capítulo 4, seleccionar y moldear el comportamiento, control, afectos y cuidados en la clínica. En este capítulo analizo los modos en que las clínicas seleccionan a las donantes,
no por sus atributos físicos, sino según el comportamiento. Y también veremos cómo las clínicas hacen para intentar alinear ese comportamiento con los objetivos que tienen, ¿no? Que al fin y al cabo es que la donación funcione bien. Este interés por ver cómo las donantes eran seleccionadas y gestionadas según su comportamiento surgió cuando me di cuenta que existían dos ontologías sobre las donantes de óvulos en las clínicas. Es decir, dos maneras de entender a la donante cuando estaba en el proceso de donación, ¿no? Por una parte se entendía como lo que llamé sujetos biográficos y por otro como objetos médicos. Es decir, que no solo era importante que los donantes tuvieran capacidad de producir varios óvulos, sino o que tuvieran características que fueran de interés, sino que también era muy, muy importante que las donantes fueran obedientes y cumplieran con las pautas del proceso, ¿no? Y todo eso se entendía como, bueno, que tenía que evaluarse debidamente. Para mostrarnos un ejemplo de esta importancia, una vez estaba haciendo una entrevista con una directora de laboratorio y cuando salió me presentó a las personas que estaban en la administración, que eran dos enfermeras y una persona de administración. Yo las iba a entrevistar a ellas tres el día siguiente. Y Laura pasó por delante y me dijo, mira, te las presento, ellas son las que sufren a las donantes de óvulos. Y las tres sonrieron irónicamente, me asintieron y dijeron, sufrirlas es una buena manera de decirlo. Vamos a ver de qué modo sufren a las donantes de óvulos, ¿no? De hecho, profesionales de distintas clínicas me hablaron de los problemas, las dificultades y el estrés que significaba tratar con donantes de óvulos, ¿no? Cualidades como tomárselo con filosofía, respirar hondo, incluso hacer meditación, así un poco entre risas, eran a menudo identificadas como necesarias para gestionar este trabajo aparentemente tan estresante, ¿no? A la hora de seleccionar estas donantes responsables, vemos como ellas son leídas a menudo a través de prismas de clase, ¿no? Os voy a leer esta quote de Paula, donde quedan claras las percepciones que tiene alrededor de las donantes. Y ella me decía, y después también les hacemos un test psicológico, que muchas tampoco pasan, porque no lo leen bien, es lo que decíamos, lo hacen rápido o tienen antecedentes familiares o temas personales que piensas, no me extraña que no lo pasen. O porque su coeficiente intelectual, pobrecitas, es un poco corto para entender ciertas cuestiones. Por supuesto, también lo que te decía, el nivel intelectual es importante. Cuando las ves un poco perdidas en sus pensamientos, piensas, no lo hará bien porque no está entendiendo nada. Y claro, piensas, hacer un tratamiento con esta persona no tiene sentido, porque es muy difícil que lo haga bien. Para acabar con ese tema, me gustaría también contaros otro caso de estudio. Es que una vez estaba con el personal de recepción en la clínica haciendo observaciones y entraron dos mujeres que ya estaban en el proceso de donación, ¿no? Una lo acababa de empezar y la otra lo iba a empezar al cabo de poco. Y una de ellas estaba ahí con nosotras y así como un poco en confidencia empezó a explicar que de hecho la semana anterior había tenido un susto porque creía que estaba embarazada y bueno, empezó a dar muchos detalles, pero nos explicó que al final, por suerte, pues eso, acabó en nada y pues no estaba embarazada, ¿no? Y podía seguir con el proceso. Bueno, la enviaron ya a la consulta con la doctora y cuando ya se habían ido, Rusel, el personal de administración, me miró, se rió y me dijo, estas se quedan preñadas como quien va al súper. El hecho de que destacara lo fácil y irresponsablemente, ¿no? Que estas, como dijeron, evidentemente refiriéndose a mujeres jóvenes de clase baja podían quedarse embarazadas, fue muy significativo precisamente en el contexto de una clínica de fertilidad, ¿no? Los límites de la forma deseable de reproducirse quedaron claros de repente en su frase. Mientras que la sexualidad y la reproducción de las mujeres como las donantes se percibía como excesiva e irresponsable, la reproducción de las mujeres de sus pacientes, ¿no? Normalmente de clase media alta, se percibía más bien como una bendición, ¿no? Como una manera de hacer sueños realidad y de hacer familias de forma controlada y responsable. La donación en este sentido es una transferencia de la reproducción excesiva de mujeres jóvenes de clase baja a mujeres de clase más bien alta, cuya reproducción es más deseable.
Sin embargo, a pesar de que se toman todo este tiempo para seleccionar donantes que sean percibidas como reliable, como responsables, hay otros métodos, bueno, existe una serie de métodos en la clínica para hacer que sigan con esa donación, ¿no? Que minimizar esos riesgos de los que hablaba al principio. Uno de ellos, por ejemplo, es engancharlas con tests desde el principio. En muchos casos, como también creo que he explicado al principio, después de asignar todo el papeleo, intentaban ya poder hacerles un test de sangre, un análisis de sangre o algún tipo de control para que, como me explicó literalmente una bióloga, ellas tuvieran la motivación de volver para saber esos resultados. También había otra manera, que aquí he puesto un poco a amenazar con la compensación, aunque esta amenaza nunca era tan explícita, ¿no? Pero sí que es verdad que a menudo se jugaba con el tema de que si tal vez no iba bien la cosa o no había óvulos al final, se podía reducir la compensación o incluso podía no haberla, en caso de que ella lo hubiera hecho mal por algún tipo de negligencia, ¿no? O incluso en el mismo consentimiento informado hay un punto que dice que si la donante deja el proceso, digamos, por voluntad propia a la mitad, ella tendrá que reembolsar los costes de los test y todo el proceso que ha llevado hacia ese momento, ¿no? También hay otro tema que me parece interesante, que es el tema de la medicación. El OMBA es una medicación, bueno, no sé si nueva, ya creo que no puedo decir nueva, pero que se empieza a usar mucho en las clínicas, que puede sustituir 5 días de inyecciones diarias por una sola que se pone en la clínica, ¿no? Entonces, esta medicación es más cara que las medicaciones diarias y normalmente se guarda para esas mujeres que se cree que tal vez no van a seguir el proceso porque no se ven como suficientemente responsables, o para las mujeres que tienen fenotipos que la clínica quiere mucho y que por lo tanto no quieren arriesgarse a perder esa donante, ¿no? Pero, como os decía antes, estas relaciones no solo son de control y unilaterales, como podía parecer en lo que estaba explicando ahora, sino que las clínicas también han entendido que es importante que la donante se sienta muy bien en la clínica, ¿no? Para que así pueda repetir o a poder ser también recomendar, que es un indicador para ellos muy importante, que ellas recomienden la clínica a otras personas. En este sentido, pues, por ejemplo, era habitual que en las clínicas hubiera, sobre todo en las medianas grandes, personal externo femenino que no tenían formación médica, pero que se encargaban de hacer un seguimiento a la donante, ¿no? También que hubiera una comunicación muy continua con ellas durante todo el proceso, muchas veces a través de WhatsApp, y esto era especialmente importante para las personas que lo hacían en secreto de sus familias, ¿no? Porque de algún modo se sentían más acompañadas. También es verdad que hay muchas historias de donantes que también el fin de esta comunicación, que a veces es bastante abrupta, justo después de la extracción, también puede ser un poco traumática, ¿no? También se ofrecen algunos beneficios médicos para este tipo de donantes, poner un DIU gratis, hacer ecografías o algunas pruebas. También hay personal específico para donantes extranjeras, y aquí cuando digo extranjeras me refiero básicamente a rusas o que hablan ruso, que hay un gran número en las clínicas españolas, y bueno, en lo que yo pude presenciar, muchas veces llegaban donantes que no hablaban español en absoluto y entonces bajaba la persona que se encargaba de ellas y hacía como una traducción simultánea, ¿no? Incluso las acompañaba en el momento de la extracción y en momentos importantes de la donación. También hay una práctica, era la de segregar espacios de donantes y receptoras en las clínicas que tienen suficiente espacio, que son las medianas grandes, y que, bueno, esto es interesante porque de un modo lo explican como una manera de que donantes y receptoras no se sientan incómodas compartiendo sala, ¿no? Porque según dicen es muy evidente quién es quién, pero también hay una intención de ocultar los marcadores de clase, digamos, de las donantes, ¿no? Y esto también me lo explicaron, que no querían que la imagen de la clínica fuera la que a veces tenían las donantes, que, bueno, así un poco exagerado, pero a veces me decían, es que si lo vieras, están mascando chicle, huelen a tabaco, vienen de fiesta muchas veces y eso no queremos que sea lo que se vea en la clínica, ¿no? Y también algo interesante fue que a menudo apelan a sus sentimientos y obligaciones morales, y en este sentido a veces lo que hacen las clínicas es que hacen partícipe a las donantes de sus éxitos y como sus fracasos, ¿no? Y les piden favores. Es decir, en algunos casos, por ejemplo,
clínicas que una donante ha caído, pues se sienten con la libertad de llamar a otra donante que ha sido donante en el pasado y pues pedirles eso, ¿no? De por favor, esa receptora está esperando eso y está muy emocionada y ahora sería horrible si tiene que cancelar el proceso. Bueno, pues hacerles partícipes de este tipo de narrativas, ¿no? Y a veces las donantes me decían que en esos contextos les es difícil decir que no, ¿no? Vale, vamos al capítulo 5. Si antes hablábamos de la manera como se controla, digamos, el tema del comportamiento, aquí vamos a ver cómo se estabilizan los cuerpos y en particular los óvulos para que puedan formar parte de los circuitos de la bioeconomía española, ¿no? Voy a hablar en particular de la estabilización del pasado genético de las donantes y de los fenotipos que veremos que nos llevará a hablar de la construcción de la raza dentro de la clínica. Una cosa interesante que me encontré, bueno, primero voy a explicar brevemente lo que dice la ley actual de reproducción asistida, ¿no? Dice que las donantes tienen que tener un buen estado de salud tienen que tener un buen estado de salud y que no pueden ser, que las clínicas tienen que asegurarse de que no que no transmitan enfermedades genéticas a la descendencia, ¿no? Sin embargo, no se explica exactamente qué enfermedades se tienen que descartar y de qué modo y todo eso. Y esto lo que lleva es que hay clínicas que tienen prácticas bastante distintas. Por ejemplo, el tema del test genético de portadores. Ahora ya es común desde 2015 que todas las clínicas hacen el test de portadores a los donantes. Pues, sin embargo, lo que seleccionan es un poco distinto, depende de dónde vayas. Hay clínicas que descartan directamente a personas que son portadoras de enfermedades prevalentes, como la fibrosis quística, y otras clínicas que no descartarían esa donante y que la usarían para hacer matching, ¿no? Sin embargo, las dinámicas del mercado actual de los óvulos, veremos como sí que de algún modo empujan a una preferencia por las donantes que no son prevalentes de enfermedades, no son portadoras de enfermedades prevalentes, ¿no? Aquí, como veis en este gráfico, explico las tres posibilidades de los resultados del test genético. Una es que tengan enfermedades transmisibles a la descendencia, por lo cual directamente son descartadas. Otra que son portadoras de enfermedades prevalentes, en este caso son aptas pero con matching. Y en el último caso, que no son portadoras de enfermedades prevalentes y por lo tanto pueden usarse sin necesidad de hacer matching, es decir, sin necesidad de que el donante de semen o el intending father, ¿no? el que quiere ser padre, se haga el test y en ese sentido se ahorran dinero porque es un test que vale dinero. Y además se pueden usar para ser enviados a otros lugares de Europa o del mundo que tienen regulaciones a lo mejor un poco más estrictas que la española, ¿no? Por lo cual los óvulos que tienen menos enfermedades prevalentes son los que más posibilidad tienen de circular por estos circuitos comerciales. Hay algunos problemas asociados, varios, con este tema. Yo solo quiero destacar uno, que los doctores a menudo veían con buenos ojos, creían que era muy positivo hacer este test para las donantes mismas porque les iba a dar información importante sobre su futuro, ¿no? Sin embargo, yo lo que vi es que lo que hacían estos test en verdad también era crear unas nuevas responsabilidades para las donantes que iban a implicar o que iban a llevar consigo la recomendación de hacer ellas mismas reproducción asistida en el futuro, ¿no? Y estamos hablando, como decía, de algunas donantes con contextos muy precarios, es decir, que tal vez no vayan a tener la posibilidad de hacer estos tratamientos, ¿no? Y voy a leer esta quote de Stella, que decía: das tu consentimiento y te hacen las pruebas y la verdad, son muy caras las pruebas genéticas. Y luego tuve una entrevista con el genetista y me explicó las pruebas. Me dijo que estaba bastante bien, que no tenía ninguna enfermedad fuera de lo común como para no poder donar. Y me dijo que si el día de mañana quiero tener hijos, las pruebas se las podría mostrar a un genetista, porque me encontraron dos patologías, dos enfermedades que eran transmisibles. Entonces, solo afectaría al niño si mi pareja también las tuviera. Entonces me dieron los documentos para que yo pudiera ir el día de mañana para ver cómo hacerlo y solucionar el problema, ¿no? Pues se genera esta idea de que ahora
hay un problema a solucionar, ¿no? Y que potencialmente implica que su pareja se haga el test, que si es portador de lo mismo tengan que hacer fecundación in vitro y potencialmente DGP. Bueno, voy a pasar ahora al tema del matching, el matching fenotípico ahora. Y bueno, para poneros en contexto, la ley española lo que dice es que las clínicas tienen que dar a la mujer receptora una donante o un donante que sea lo más parecido posible a ella, ¿no? En las posibilidades de lo que tengan. Sin embargo, ¿qué significa parecido, ¿no? En este contexto? Y en este caso, esta tarea normalmente recae sobre los biólogos y muchos de ellos me explicaban pues, que era una parte realmente que les resultaba difícil de su trabajo. Y así un poco entre bromas decían que qué bien estaría tener un antropólogo entre nosotros porque nosotros no tenemos ni idea de este tema de las razas, ¿no? Y no sabemos cómo hacerlo. Pero como decíamos, este trabajo recae en ellos. Y vamos a ver qué categorías prevalecen cuando el matching exacto no es posible, como lo es por definición, y en esta gama de grises, cómo lo hacen para actuar correctamente, ¿no? Que al final es lo que ellos quieren hacer, quieren actuar bien. Lo que vi es que ellos querían, me aseguraban, o era muy importante que yo entendiera que ellos no eran racistas, ¿no? Y no solo que no eran racistas, sino que ellos hacían esfuerzos para que el racismo no se materializara en la clínica. Me decían esto porque ellos solían recibir, los doctores, no solo los biólogos, pero el equipo, ¿no? Demandas que les parecían muy incómodas por parte de los pacientes. Y con eso se referían a que era muy a menudo que, por ejemplo, pacientes pidieran características distintas a las suyas, ¿no? Con eso se referían muchas veces a personas no clasificadas dentro de la categoría caucásico que querían ir hacia un fenotipo más blanco etcétera, ¿no? Vemos lo que dice aquí Gerard, dice, en general la gente es muy exigente con las donantes. Quiero decir, la gente quiere gente más guapa, más alta, más rubia, más blanca, más fantástica. Es decir, todos quieren al menos como son o mejor. Aquí vemos como este mejor siempre se entiende como un deseo a ir hacia fenotipos asociados a un estatus social más alto, ¿no? Y lo que es interesante y que resuena con otros estudios sobre el matching que se han hecho en el contexto occidental es que estos esfuerzos de los doctores o los biólogos normalmente eran más enfatizados cuando eran pacientes que no eran caucásicos que querían ir hacia ese fenotipo supuestamente más blanco, ¿no? Era aquí cuando ellos veían el peligro y intentaban parar eso, ¿no? En la situación contraria, si es que existía, no había esa ansiedad de no podemos dejar que esto pase. Muy brevemente voy a explicar esto. Vale, me quedan 10 minutos. Para poneros un ejemplo, Gerard me explicó que había unos padres, unos progenitores que eran de Bolivia y según él tenían rasgos indígenas y estaban buscando también donantes de óvulos de Bolivia, ¿no? Con sus mismos rasgos. Sin embargo, el banco no tenía en ese momento y lo que sí que tenían era otros donantes que ellos tenían bajo la categoría de amerindios, porque esto era una categoría que existía en la clínica, que eran de México y de Colombia. Sin embargo, la pareja de Bolivia dijo que no quería, ellos consideraban que eso no era parecido a ellos, no querían esos donantes de México y de Colombia y que frente a esas posibilidades ellos preferían un donante caucásico, en este caso era, ya lo he dicho, ¿no? Donación de semen, un donante caucásico porque así su hijo estaría mejor integrado porque su hijo iba a vivir en España, ¿no? Se ve que esto causó un poco de discusión dentro de la clínica y se acabó decidiendo que efectivamente ellos no podían acceder a donantes caucásicos y que igualmente tenían que meterlos dentro de la categoría de amerindios, ¿no? A pesar de no tener donantes bolivianos. Bueno, en este contexto vemos que amerindio es una categoría más de estatus social que no fenotípica en la clínica, ¿no? Y como la blancura o la blanquez se ve como un recurso de poder que tiene que ser protegido de aquellos que son racialmente más marginales.
Voy a pasar ahora, terminamos el último capítulo de la tesis, al breve epílogo que creo que recoge muy bien a las ideas importantes que hemos dicho. Pues como decía, tratar con donantes se vive como una carga difícil para que muchos de los profesionales no se sienten preparados, ¿no? Las prácticas de contratar personal específico, a menudo sin formación médica, de separar las receptoras de las donantes a fin de ocultar los marcadores de clase de las donantes, son ejemplo de una relación ambivalente que las clínicas tienen con las donantes, ¿no? Son necesarias, pero a la vez problemáticas. Y esta industria ahora mismo es muy dependiente de las donantes. Esta dependencia no se vive muy bien y, bueno, y no solo hay todos estos problemas, sino que además la donación de óvulos en general carga consigo dilemas éticos que amenazan de algún modo el crecimiento de la reproducción, de la industria reproductiva, ¿no? Podemos hablar del debate del anonimato de las donantes, que ahora está en auge, el tema del registro que no existe, bueno, que todavía no está bien implementado para controlar las donaciones, así como las discusiones sobre la potencial explotación de las donantes que puede estar pasando, ¿no? Pues como decía, todo esto se vive con cierta incomodidad, esta dependencia tan grande que tienen de las donantes, y lo que se tiene es un imaginario del futuro en que todo esto ya no va a ser un problema, ¿no? Os lo voy a explicar mejor. Yo hablaba con Emili, que es un biólogo y también es bioeticista, y le pregunté qué pensaba él sobre el tema del anonimato, ¿no? Y me respondió esto. Me dijo, un poco aburrido, pero es que no le interesó mucho mi pregunta, y me dijo, creo que este debate tiene fecha de caducidad y será la tecnología la que lo solucione, porque ya no necesitaremos donantes. En un horizonte de tal vez, no sé, porque no tengo una bola de cristal, ¿no? Pero dentro de 10 o 20 años, probablemente, las donantes dejarán de ser necesarias, porque las técnicas para derivar gametos a partir de células pluripotentes humanas están cerca del éxito. Lo que significa que si no tienes ovarios o testículos, no importa, te sacarán células de la piel, te harán un IPS, harán a células madre pluripotentes con ellas y con ellas podrán derivar gametos, por ejemplo, espermatozoides u ovocitos. Y por lo tanto se acabará este debate. Así que creo que por suerte esto tendrá fecha de caducidad. Se acabará el problema. Bueno, es interesante ver cómo de algún modo se ve que los problemas asociados con la donación de óvulos no merecen la pena más debate porque de algún modo son temporales, ¿no? Y estos avances científicos harán que pronto sea posible derivar a partir de una célula humana un espermatozoide o un ovocito. Y este imaginario también existía cuando hablábamos, por ejemplo, de los dilemas o los debates alrededor de las madres de alquiler, ¿no? Entonces me hablaban de los avances de la placenta artificial. Me decían, mira, esto ya está muy avanzado y será cuestión de días bueno, cuestión de años, ¿no? Pero que todo esto ya funcione perfectamente y ya no tengamos que hablar más de las surrogates, ¿no? Porque esto ya funcionará por sí solo y estos debates se van a acabar, ¿no? Si la profecía de las IPS se hace realidad, la pregunta que queda es ¿qué otras opciones aparecerán para las mujeres que, como las participantes de esta investigación, buscan medios para asegurarse un futuro mejor, ¿no? ¿Qué otros nichos van a aparecer en este sentido? Bueno, pues voy a saltar brevemente a las conclusiones. Bueno, mi principal contribución en el campo es que proporciona información sobre las formas particulares en que el sistema español de la donación está organizado para contener mujeres con fines de extracción. Y relacionado con este proceso de taming, muestro cómo las prácticas informativas de las clínicas de fertilidad pueden leerse como una forma de controlar los imaginarios de las donantes de óvulos y de este modo de orientar un poco o limitar sus comportamientos, ¿no? Esto se hace enfatizando la narrativa del altruismo y oscureciendo la información precisa sobre riesgos y efectos secundarios y también información sobre el intercambio de valor de la donación, ¿no? Que muchas no conocen. Otra contribución es mostrar las conexiones entre las donaciones de las decisiones de las mujeres de donar óvulos y el mercado laboral. Y aquí retrato cómo la donación es una elección lógica en medio de las opciones y oportunidades del día a día de una mujer joven en España. Y que, sin embargo, este trabajo en muchos sentidos está totalmente invisibilizado, ¿no?
En mis observaciones de las tácticas de selección en las clínicas he destacado que hay dos ontologías de donantes que coexisten, lo que llamé sujeto biográfico y el objeto corporal. Y esta distinción es importante porque me permitió ver criterios de selección específico, tanto a nivel de conducta como a nivel de salud y fenotípicos. Y bueno, mi contribución final está relacionada con la forma en que las clínicas visualizan el futuro de la donación de óvulos y de la medicina reproductiva más en general. Y en este sentido argumento que no hay voluntad o intención de enfrentar los problemas relacionados con la donación, porque se ve que de todos modos todo esto va a caducar pronto gracias a las innovaciones tecnocientíficas, ¿no? Que van a desplazar las donantes y también las surrogates del escenario de los tratamientos de reproducción asistida. Pues yo creo que ya lo dejo aquí. Solo brevemente decir que hay dos publicaciones que están relacionadas con esta tesis. Una es esta, que se publicó en Tapuya el 2020 y que escribí juntamente con Laura Perler. Y hay otra sobre el tema de la información, que se centra en el tema de las webs, que la escribí con la que fue la directora de mi tesis, Andrea Whittaker. Ya está. Muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias, Ana, por la presentación. Perdona, espera, ¿Ya he dejado de compartir ya? Sí. Vale. Pues ha sido una presentación súper interesante. O sea, de hecho, bueno, tengo algunas preguntas por hacerte. Vamos a proceder, si queréis, al turno de preguntas.